Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? ¿Quién regenta esa institución? Los salesianos de la Iglesia Católica. Esa extraordinaria congregación de servicio al prójimo, a la formación de jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy es martes santo, tercer día de la, hoy es el tercer día de la, ¿cómo se llama? De la Semana Santa. Sí, tercer día de la Semana Santa. El domingo de Ramos se inicia la Semana Santa. Pero bien, la Biblia, nosotros hemos dicho que siempre aquí, cuando nos toca hablar de estos temas, que la Biblia es tan actual como los periódicos. Señores, libros escritos de más de 1700, alrededor de 1700, 1800 años que se escribieron probablemente esos libros, recogiendo todas esas experiencias. Claro, la Biblia nueva, porque la Biblia vieja, imagínense, el Nuevo Testamento, todas esas vivencias, las expresiones, se recogió toda la vida de Jesucristo. Pero el martes, que se conmemora como tercer día de la Semana Santa, señores, Jesucristo hizo una advertencia tremenda. Una de las, yo diría que de la vida, de la corta vida de Jesús y de sus aciertos, fue tan preciso. Habló el Hijo de Dios el martes santo, cuando Jesucristo
le advirtió a sus discípulos, diciéndole: uno de vosotros, os digo que uno de vosotros me entregará. Y Pedro y otro me negará. Dios mío. Esas palabras tan sentenciosas de Jesucristo se cumplieron a Judas. Ahí está el Judas. Judas lo entregó y Pedro lo negó, tal como dijo el Hijo del Señor, es decir, palabra de Dios, Jesucristo, el Hijo del Señor. ¿Por qué yo comienzo esto, señores? Porque la Biblia, ¿qué libro es? Que recoge eso, la Biblia nueva. No sé si es el Evangelio de San Juan, no recuerdo, no lo sé. Pero fíjense la coincidencia de hoy. Hoy están los Judas de Tron y los Judas de Calamar y los demás casos de corrupción de aquella estructura delictiva que se llamó gobierno de Danilo Medina. Dios mío, qué coincidencia. Martes Santo, hoy Martes Santo, acaban de imponer las medidas de coerción a los implicados en el caso Calamar de República Dominicana, pero al propio Trump. A Donald Trump le han leído 34 cargos criminales en Manhattan, en esa corte de Manhattan, o la fiscalía de Manhattan. Y ahí hay de todo, delitos empresariales, la mayoría, porque de los casos de soborno está el de la chica esta, la prostituta. Y ahí apareció su Judas. ¿Quién es el Judas de Trump, señores? Martes Santo. Michael Cohen. Michael Cohen es un abogado famoso de los Estados Unidos, pero que trabajó para Trump. Como Judas, que trabajaba, también estaba en el mismo lío, y Pedro y toda esta gente. Pero Pedro no fue un traidor, Pedro negó, porque no estaba tal vez muy convencido de aquella vida de Jesús, o qué sé yo, no estaba muy convencido, por eso el hombre negó a Jesucristo. Pero Michael Cohen decidió entonces vender a Donald Trump. Y el hombre, que fue quien pagó los $130,000 a la prostituta para que callara, para que no denunciara el acto de soborno y las presiones que estaba recibiendo por parte de Donald Trump, para que no hablara, que no dijera de las andanzas de Trump en ese mundo prostibulario propio de él, porque él ha sido así. Por más liderazgo y más amigos que tenga Donald Trump y admiradores, es un hombre prostibulario, tabernario, y su lenguaje es así también. Y Michael Cohen es el hombre que entrega a Trump, porque él niega después toda esa confianza que le tenía Trump a él, que era su abogado, y entonces el hombre se echa para atrás, ya no es el abogado de Trump, y entonces es su acusador. Ahí está su Judas. Dios mío. Aquí en Santo Domingo, la operación Calamar y la operación Antipulpo y los Corales y los Medusa y todas esas operaciones, esa mariscada, vamos a llamarle así, esa mariscada de corrupción, como la ha definido la Procuraduría General de la República, han encontrado su Judas en Francisco Pagán. ¿Qué no ha dicho Francisco Pagán? Dios mío. ¿Cuánto ha revelado? Y todas esas revelaciones, desde luego, como ahora, en
En los tribunales no hay la convicción del juez, la íntima convicción de los jueces, sino que hay que llevar las pruebas. Yo soy un profano en esto, no sé cómo se van a presentar las pruebas. En el caso del Calamar, la jueza ha dictado medida de coerción, de prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, que 18 meses, eso es cosa profunda, de verdad. El señor Gonzalo Castillo se tiene que acoger a lo que precisamente, aunque Pagán o el señor Jiménez hayan dicho que le entregaron el dinero, él puede decir lo mismo que dijo Valentín en Santiago. Bueno, Gonzalo pudo haber dicho, y era lo que decía. Yo fui el candidato del PLD, entendí que esos dineros venían de buen origen, que eran contribuciones sanas, gente de amigos del gobierno, amigos de Danilo Medina, que andaba con empresarios para arriba y para abajo, como se dice, que andaban en un viaje a China, se lo llevó a todos sus empresarios, pues. Lo más lógico tal vez es que el propio Gonzalo dijera, no, ese dinero viene de Lozano. Su defensa. Pero uno sabe que esa gente planificaron todo eso, porque no es verdad que eso sí iba a ser así. Y a la gente que le llegan 5.000 millones de pesos en camionada, eso lo investiga cualquiera y dice, vengan acá, díganme si ustedes están atracando un banco por ahí. ¿De dónde es que esto está saliendo este dinero? Del Banco de Reserva, pero ¿por qué sale así? Porque nadie es tonto. Pero esas pruebas, diría Gonzalo, como mi señora jueza, yo no sabía. Dice Valentín lo mismo en Santiago, porque Pagán ha dicho, no, mandamos a Santiago 120, cientos de millones de pesos para los diputados y los senadores y los síndicos, los candidatos de Santiago del PLD. Entonces, yo soy un profano, no sé cómo esas cosas se manejan. La jueza decidió enviar a Gonzalo a una libertad bajo fianza, una libertad con una fianza de 20 millones de pesos, creo que eso es lo que paga un 10%, eran como 2 millones de pesos. Los abogados, en su, diríamos, justa defensa, dicen que salió quebrado, cosa que eso es una falsedad, porque por eso si la íntima convicción del juez, pero eso no es momento para íntima convicción, si eso existe todavía, yo creo que no, que tiene que ser con pruebas. Pero es difícil de creer que Gonzalo saliera con una deuda de 5.000 millones de pesos del gobierno. Un hombre que las compañías, yo dije aquí, señores, la compañía Aeroambulancia le pegaron un seguro a cada empleado público, le pagaban un seguro a través del Banco de Reserva. ¿Para qué? Para favorecerle una empresa que tenía 3 Y y terminó como con 30 Y, aviones Y, si eran alquilados. Como quiera, para usted alquilar 30 Y, usted tiene que tener dinero, una compañía con cuarto de verdad. Pues eso no es con poco peso, y lo seguro de eso es terrible. Y además, todas esas denuncias y aquellos asfaltadores, porque a Gonzalo no se le ha juzgado por lo que se pensaba que se iba a juzgar a Gonzalo Castillo. Porque las diabluras que se dice que hubo con esos asfaltos y todos aquellos adendum y carreteras, y ahí es que está el dinero de obra pública. Si hubo dinero con sospecha de enriquecimiento del señor Gonzalo, de crecimiento de su riqueza, es por el cargo de obra pública, no es por ser candidato, porque los dineros para el candidato es para que lo gaste. Pero, repito, eso tendrá que verse en el juicio de fondo. Bueno, usted no sabía nada de que llegaban toneladas de dinero, no cantidades en papeleta, no. Era pesado el dinero, porque imagínense ustedes, toneladas de dinero, usted no sabe de dónde viene esto. Yo me imagino después el juez, o los abogados inquiriendo esas cosas, los fiscales, etcétera, etcétera. El asunto es que la fiscalía ha logrado que de los 20, 14 cantaran, el resto de esos 6 que quedaban, 3 o 2 van a esa medida de coerción larga, de prisión preventiva, los otros siguen con arresto domiciliario y esas fianzas y cosas de eso, garantía económica, etc. Eso, quieras o no, ha sido, a pesar de todo, ha sido un triunfo del Ministerio Público, que ha logrado que por lo menos
esta gente se hayan arrepentido, porque estamos hablando de varias mafias dentro de esa estructura. Porque yo pienso que hay una mafia, esa mafia de Angeló, de el área específica de las expropiaciones, porque el caso de Locuas tal vez no tiene que ver nada con el caso de las bancas y esas cosas, porque eso no era el trabajo de ese grupo. Pero eso es otra mafia. Entonces hay una mafia que viene del palacio, que viene de las recaudaciones de los contratistas. La mafia de los tragamonedas y las bancas. La mafia de las expropiaciones. Y así se van subdividiendo todos esos tentáculos del calamar. Y la verdad que cuando admiten esta gente ya que ellos son culpables, me imagino que eso abreviará un poco ese juicio y ya tal vez eso camina rápido, porque la verdad que 18 meses preso esta gente, eso no es fácil, es muy difícil. Pero ese calamar verdaderamente asquea, porque las estructuras políticas, llamadas partidos políticos, señores, no pueden organizarse como estructura de pillaje para el Estado. O sea, usted no puede organizar un partido para pillar el Estado. Los partidos políticos, sus estatutos, sus principios, todo el mundo lo que lo ubica es como para defender los intereses del país, el bien común, a los seres humanos que habitamos en estos territorios. O sea, los partidos políticos se organizan para ayudarnos, no para perjudicarnos. Uno sabe que este caso no se puede menospreciar lo que va o lo que ha estado sucediendo en la República Dominicana, porque de ahora en adelante, pienso yo, soy optimista, de ahora en adelante, el que la hace la paga, sea quien sea, pienso yo en este país. Este no es el único caso de ese calamar, aquí van a venir muchos casos que habrá que llamarle 100 pies. Ya yo le puse a uno 100 pies, que es el que deja la reelección presidencial. Porque el presidente Abinader tiene que actuar con pie de lana, para que sepa que estos casos que estamos, estos espejos de hoy que se pueden ver, se van a ver mañana. No es verdad, como yo tengo aquí más de 2 años diciendo y recordando a Ulises Heró, pero ya no estamos en tiempo de Heró ni en tiempo de Balaguer, ni siquiera en los tiempos de Leonel y de Danilo Medina, estamos en tiempo de Abinader, hay que decir así. Como dicen en la Biblia, en aquel tiempo, que de los tiempos de Heró, pasar una reelección era andar con una funda, con árganas de dinero en mulos o en el tren, ya que estaba funcionando a finales ya del siglo. Y Heró iba con sus árganas de dinero, sus baúles, y comenzaba a repartir dinero para adquirir su reelección y ganaba. No vamos a hablar de Trujillo. La de Vázquez, todo el mundo sabe que fue un gobierno que se corrompió. El de Vázquez, aunque Vázquez era un hombre serio, pero esa corrupción se fue instaurando allí, principalmente en los estamentos capitalinos, porque era lo que me decía mi papá, que fue un horacista furibundo. Mi papá siempre me dijo, pero es que los capitaleños se cogieron el gobierno de Horacio Vázquez y nosotros los que lo subimos desde aquí del Cibao, que era su línea de fuerza, nos quedamos frustrados viendo a los capitaleños prácticamente cogerse el gobierno de Vázquez. Eso era lo que decían los horacistas del Cibao. Mi papá, que era horacista furibundo, porque en el 30 mi papá ya tenía 42 años, era un hombre ya maduro por la experiencia. Entonces, aquí las reelecciones, con Trujillo no se puede hablar de eso. Pero con las reelecciones de Balaguer todo el mundo sabe que los bienes públicos eran utilizados, porque no nos vamos a cegar aquí. Entonces, la reelección de Hipólito Mejía fue vulgar,
Las reelecciones de Leonel Fernández también, uso también de los recursos públicos. Y la reelección de Danilo Medina también. Es decir, la reelección ha sido siempre motivo de esas cosas. Esta reelección de Danilo sin Danilo, sino una reelección usando a sus socias, esta especie de socias que fue Gonzalo Castillo, y Gonzalo, siempre nosotros dijimos, fue aparente ser un socio de Danilo Medina. Porque yo conocí hace mucho tiempo a Gonzalo, y Gonzalo no tenía esa cantidad de dinero y esos recursos tan amplios que tuvo y todas esas compañías tan crecidas. Pero bien, ahí vimos queriendo reelegirse con otra figura, con otra persona, en este caso, su hombre de confianza, su alter ego ahí. Entonces usa todo su poder, su recurso para impulsar su joven, su candidato refractario, un candidato inadecuado. Que incluso esa sonrisa, decíamos nosotros, una sonrisa de inocencia, no de inocencia de los cargos, sino de un inocente que anda como si fuera un serafín. Porque en última instancia hemos visto que en el caso del Calamar, hemos visto por las declaraciones que dan o que daban, en este caso ya que pasó la medida, el juicio de coerción, son todos honorables, hijos de familias honorables, de verdad, de familias honorables, pero el que termina el poder, señor, el que goza del poder, el poder lo arruina todo, lo hace arruinar todo, porque lo lleva directamente, señores, como es la expresión de Immanuel Kant, que tantas veces yo he dicho aquí, gozar del poder corrompe de manera inevitable el juicio de la razón. No importa que usted sea hijo de honorable, el poder lo derrota, lo mata, lo destruye y lo eleva a la posición de Dios vivo, de Dios de la calle. Pero ahí viene el fracaso. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Pues bien, si es por los testimonios de estos imputados, primero, se declararon culpables, eso sí, los 14 que ya se han señalado ahí, pero los que se resistieron a declararse culpables en sus testimonios alegaban que eran ricos antes de llegar al poder, es verdad, que son descendientes de familias honorables, ejemplares, de cristianísima formación, de familias poderosas que han trabajado toda su vida, que son ricos, que no necesitan de esto. Todo eso es verdad. Pero está la expresión del señor Immanuel Kant. Gozar del poder conduce de manera inevitable a perder el juicio de la razón. Se pierde, esas razones se van a pique. La jueza consideró que esta gente tiene que estar preso. Tal vez uno pensando, bueno, si hay de 20, 18 van a la calle, a su casa, pues arresto domiciliario, pero eso es una libertad bajo fianza, pero no es libertad con libertad de cargo, sino es esperando juicio. Pero tal vez, pienso yo, que 18 meses tal vez fue mucho para ya 2 de 20, que sean 18 están en condiciones y son el sustento de esa, ¿cómo se dice?, de esa profanación de bienes públicos, de ese desastre. Porque esos dos no podían hacerse cargo de toda la operación. Es verdad que ellos son los más representativos, pero yo creo que esa gente están ahí, o le declararon esa medida de coerción, de detención o de arresto preventivo. Primero, porque esa gente, ellos pudieron haber dicho, mire, esa operación no la autorizamos nosotros. Y decir, como dijo Pagán, esta operación la autorizó Danilo Medina, pero ellos no quisieron meter a Danilo Medina ahí. Cuestiones que ya se sabe que a Danilo Medina no lo van a meter en ningún acto de imputación de nada, porque ya lo hubieran hecho. Pero esta gente son la última campana de la fidelidad al danilismo. Son Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y el propio Donald Guerrero. Son las tres gentes más íntimas de Danilo Medina ahí. Ahí no está Gustavo Montalvo, porque Gustavo Montalvo, yo estoy seguro que no se mete en cosas de ese tipo, porque Gustavo Montalvo fue secretario de la presidencia, pero no es un hombre que tenga una conducta rapaz. No lo tengo que defender, porque no le debo favores a Gustavo Montalvo. Ni soy amigo ya, como éramos antes, conocidos, después que él se metió en ese cargo, porque la gente se pone loca por esos cargos. Pero hay que reconocerle que no es un hombre de conducta rapaz, no lo creo. Y no es verdad que esta fiscalía, diríamos especial, no iba a rastrear un funcionario de ese nivel. No lo iba a rastrear también, porque ahí se han rastreado otros funcionarios que han estado participando de ese gobierno, que participaron de ese gobierno de Danilo Medina. Y hay gente que todavía está esperando que lo vayan a buscar, porque ese juicio no es, ahí no está todo el calamar. Ese calamar todavía hay unos tentáculos que andan sueltos. Ahí hay mucha gente, señores. Ahí hay una parte de ese conglomerado que no ha sido tocado, que es lo que estaban en el Banco de Reservas. Eso es otra. Y hay más gente probablemente involucrada de otras áreas. Uno no lo sabe porque lo que saben esos son los fiscales que están investigando. Y además que reciben las informaciones de todos estos arrepentidos. Porque, ¿qué más ha dicho el señor Pagán, de todo lo que ha hablado Pagán?
se ha logrado investigar toda esta cosa, o el señor Jiménez, todo eso de esas informaciones le han llegado a toda esta gente. Entonces, eso es terrible. Ahora, de ese caso, repito, el señor Montalvo, que de los íntimos de Danilo Medina, ese lo han sacudido también, me imagino yo que lo han investigado o lo han rastreado, tal vez, no sé si lo han investigado, pero lo han rastreado. Y el hombre no tiene, parece que no cometió actos de indelicadeza o actos que que deben ser tipificados como corruptos. Parece que no. Desde luego, puede ser honrado y no necesariamente honesto, porque eso puede ser también. Hay gente que son honradas y no son honestas, siendo funcionarios públicos, porque todas esas cosas también se dan. Ahora, Francisco Pagán, que ha sido el Judas para esta gente en tiempo de Martes Santo, es decir, señores, es la fecha en que Jesucristo, Martes Santo, tercer día de la Semana Santa, Jesucristo le dice a sus discípulos que ahí habrá uno, os digo que uno de los que están aquí me va a entregar y otro me va a negar. Óigase bien, eso fue el Hijo de Dios y los hechos sucedieron así. Porque el Jueves Santo ya Jesucristo estaba apresado y juzgado, y el viernes ya estaba crucificado. Vamos a hablar claro, así es que lo dice la Biblia. Entonces, Francisco Pagán, Martes Santo, señores, ha señalado todo ese accionar pulposo y del calamar y de los corales donde se alojan esas mariscadas y donde se nutren también de esos nutrientes que hay en esos corales. Francisco Pagán hizo unos señalamientos sobre esos dineros recaudados entre contratistas para llevarlo a los diputados, a los candidatos de Santiago. Y yo creo que Santiago necesita un desagravio, porque, señores, yo me acuerdo leyendo aquel discurso de Balaguer, a raíz de aquel escándalo que hizo el gobierno de Trujillo, cargado de alabarderos y de... Señores, Trujillo era un hombre que uno no sabe ni cómo ya... A Trujillo le pusieron tantas, se le cargaron con tanta adjetivación, le cargaron los calificativos que le dieron a ese régimen tan despótico y tan absorbente, que de la reunión del Matún del año 1955, hay que leer esos hechos, lo que sucedió ahí, para que la gente se dé cuenta de lo que era ese régimen. Pero eso se interpretó como un agravio a Trujillo. Es decir, que en ese acto de homenaje al señor Federico Carlos Álvarez, un abogado muy prestigioso, ese señor, en ese acto, un desayuno, un almuerzo, no se mencionó el nombre de Trujillo, y eso levantó una polvareda política, como dicen, y eso fue un chisme, que todos los asistentes fueron juzgados ante la Junta Central Electoral por el Partido Dominicano, y hubo gente que sufrieron condenas, incluso perdieron hasta el exequatur de ejercer como abogado. El señor Sánchez Cabral no pudo ejercer años sin poder ejercer porque la condena fue esa, señores, cosas increíbles. Entonces eso fue un agravio a la figura de aquel benefactor de la patria y padre de la patria nueva, que era Trujillo. Imagínense ustedes, el generalísimo doctor. Y Balaguer y el señor Marcos A. Cabral y Bermúdez de Santiago, entre unos, porque hubo varios, que fueron los oradores de un mitin que se organizó en Santiago en el Parque Duarte. Y Balaguer, como orador en ese mitin,
dijo, no es un agravio al jefe, no solamente, es un desagravio a Santiago que le vamos a hacer, porque es que Santiago, el agraviado es el pueblo de Santiago, un pueblo que quiere a Trujillo, que ama a Trujillo, porque todo lo que ha hecho aquí en este país, o lo hizo Dios o lo ha hecho Trujillo. Esas fueron las expresiones de Balaguer. Eso es digno de leerse, señores. Y en ese discurso que yo he citado, que Balaguer decía que Santiago era de los pueblos que se podía tocar en la puerta de entrada de cualquiera de su vivienda y le entregaban, al abrir la puerta le podían entregar el hueso de un patriota. En ese mitin de desagravio a Santiago, porque fue en Santiago que se hizo ese acto, que fue un acto que dañaba no a Trujillo, sino a Santiago, pueblo tan agradecido del jefe. Dios mío, pero en este caso, digo yo, guardando la distancia y aquellas cosas, hay que darle un desagravio a Santiago, señores, porque ¿cómo es posible que Santiago, sus candidatos al Congreso y a la municipalidad, sean denunciados hoy por eso que dice el señor Pagán? Es decir, todas estas gentes que fueron elegidas por el partido, o candidateadas y elegidas por el Partido de la Liberación Dominicana, el origen de esos recursos, pero nada más no son ellos, el que el PRM tiene un origen peor. El origen es peor porque estamos hablando de un origen de dinero del narcotráfico. Entonces, por eso decía, estos partidos políticos hay que limpiarlo de esto, porque esos partidos, usted no puede crear un partido político para pillar el Estado Nacional. Esas cosas no se pueden. Estos partidos hay que limpiarlo de esas plagas. Por eso hablo de un desagravio a Santiago, porque ¿cómo es posible que Santiago tenga unas autoridades elegidas sobre la base del soborno y el dinero robado al pueblo dominicano? Porque eso no es, parece que es una escuela de serafines. Es muy fácil decir el candidato a senador del PLD de Santiago, bueno, yo pensaba que ese dinero venía de donaciones legales del partido. Mire, caballero, aquí nadie es tonto, ni somos seráficos, ni somos arcangélicos. Todo el mundo sabe quién era Pagán y qué era lo que hacía Pagán. Y si Pagán estaba llevando los cuartos, Pagán no era el tesorero del PLD. No lo era. Podía ser, como se señaló, el encargado de la campaña de Santiago. Claro, porque para eso era que se utilizaban esos recursos. Entonces, mantener en prisión al señor Gonzalo Castillo por recibir dinero de origen ilegal y sucio, pero él puede alegar, como alegó el de Santiago, no, yo pensaba que eso era dinero del partido. Uno, por la cercanía íntima y sentida de Gonzalo Castillo con Danilo Medina. Gonzalo sería ingenuo pensar, o seráfico pensar, que él no supiera que ese dinero venía de esa trama corrupta. Pero podía alegarlo, porque son las pruebas. ¿Y cómo le probaban a él? Le firmaron los camiones, que eran toneladas de dinero lo que le llevaban. Entonces uno no sabe cómo se van, yo no sé, porque yo no soy abogado, el caso es grave, sumamente grave, y habrá que ver qué es lo que va a pasar en el juicio y qué otras personas que no han sido mencionadas, pero tal vez han sido investigadas, pueden caer, porque faltan muchos casos, todavía falta mucha gente ahí, faltan tentáculos de ese calamar que no han sido tocados todavía, pueden haber sido investigados, pero no han sido todavía imputados, porque no es verdad que esas cosas que pasaron del Banco de Reserva, esas cosas son, qué sé yo, admisibles, no pueden ser. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De ese caso Calamar, lo ideal hubiera sido que Danilo Medina se hubiera declarado culpable único. Yo soy el responsable de todo lo que pasó en el gobierno mío. Esta gente, mis subalternos, solo recibían órdenes mías y yo soy el responsable de todo. Señores, le hubiera hecho un gran favor al PLD, le hubiera hecho un gran favor a toda esta gente, a todos estos amigos. Y tal vez a él mismo ni lo hubieran juzgado, quién sabe, o lo juzgan ahí en forma tal vez, porque es que es difícil salir del poder ileso en este país, de una reelección. Por eso digo a Luis Abinader que tenga los pies de lana, que sepa qué es lo que va a pasar aquí. Que después que gana la reelección Luis Abinader, supongamos que gana la reelección, ¿y qué va a pasar cuando se tenga que salir del poder? Porque hay que salir del poder. Porque es que los países como el nuestro, aquí una reelección se daña en el segundo periodo, el reelecto se daña, el gobierno termina dañado. Porque se desbocan la corrupción y muchísima gente comienza a hacer muchísima diablura porque ya no vuelve. Y termina ese gobierno navegando en las mismas aguas sucias y putrefactas de todo este gobierno. Pero no pueden salir ilesos. Y esa reelección cuesta y hay que usar recursos. Mientras el gobierno gana y se queda ahí eso. Se queda el pus. Pero después explota el pus. Entonces eso es muy delicado. Vamos a esperar a ver. Pero fíjense que ya la Fiscalía tiene dos más advertidos. Al diputado Moya está advertido. El Calamar lo va a dar también. Y al señor Mérido Torres que se prepare, que también lo van a jalar. Porque que ya ha sido mencionado. Ese señor que ha estado muy activo y él podrá tener sus razones, pero si lo mencionan en el caso, cuando el río suena es porque agua trae. Los dos han amenazado llevar a la justicia a todo el que hable de sus casos y que lo tilde de culpable. Ellos dicen que van a someter a la justicia a cualquiera, pero vamos a ver si es verdad. Cuando ese brazo largo de la justicia le llegue a ellos. Lo que pasa es que el señor Moya tiene una jurisdicción especial ya en la Suprema Corte de Justicia, pero esa gente van a ser investigados y falta mucha gente. De ese Calamar todavía falta más gente. Vamos a esperar y no vamos a poner la carreta delante de los bueyes ahí. Bueno, del caso de Haití,
veo como hay un interés en República Dominicana y uno sabiendo lo genuflexo que son estas autoridades y la inclinación pro haitiana y pro LGBT que tienen los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, comenzando por viceministro de la presidencia, el ministro de la mujer, ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Exteriores, usted busca el instituto de las migraciones, usted sigue caminando, va a la embajada de España, la embajada allí, el ministerio de Economía, y eso es un montón de funcionarios pro haitianos y pro agenda LGBT. Viene una comisión de Unión Europea. Canadá, muy activa, llamando al señor Trudeau, se comunica con el presidente Abinader. Ya conocimos de los intentos de someter la ley de trata que venían con la agenda de Los Ángeles por vía del Congreso. Ya vemos la Unión Europea que se desplaza para Santo Domingo, una comisión del Parlamento Europeo. Vinieron dos funcionarias importantes, una general, la del Comando Sur, y vino otra viceministra del Departamento de Estado, una señora. Vinieron a presionar al gobierno sobre el asunto haitiano. El problema de la trata de mujeres, el problema de los derechos humanos, el problema del maltrato a los migrantes, de la apatridia, del racismo de los dominicanos, de la xenofobia contra los negros afroamericanos. En resumen, República Dominicana parece que es la generadora del problema haitiano. Ahora se ha anunciado que viene Wesley Clark. El ex general Wesley Clark, demócrata, ya candidateado, es del Partido Demócrata. O sea, ¿qué buscan esta gente en República Dominicana? Dije, para tratar la crisis haitiana. La crisis haitiana hay que tratarla allá en Haití. Porque a la hora de poner un presidente o un primer ministro en Haití, tiene que ser un haitiano, no es un dominicano que se va a poner. ¿Qué es lo que nosotros vamos a jugar en esto? ¿O qué es lo que quieren que juguemos nosotros los dominicanos? Porque uno no sabe qué es lo que están esta gente. Esta es una autoridad que no le dice nada al pueblo dominicano y nadie le tiene confianza al gobierno en materia migratoria aquí. La señora embajadora dominicana en Washington acaba de firmar unos documentos de la Cumbre de la Democracia, una cumbre organizada por USAID, y no saben lo que está USAID, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. Pero firman allí, se comprometen a una cosa y nadie sabe qué es lo que han firmado tampoco, porque no se le dice al pueblo qué es lo que hay. Entonces, el caso haitiano donde tiene que resolverse es en Haití y no en República Dominicana. Aquí nosotros no tenemos que ver nada con eso, simple y llanamente cuidarnos y decirle a ellos, mire, vayan y resuelvan su problema ya. Que allá que están su Aristide y su gente, y usted quiere que ese país le pongan Aristide de nuevo ahí. Que Aristide es un líder allí y es lo que le gusta matar gente, pues allí está feliz matando gente. Y a los blancos los odia, pues llévenselo allá, pongan a Aristide, que ese es el que tiene que manejar Haití. Pero ¿qué vienen a buscar donde nosotros? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quiere Trudeau con nosotros? Luis Abinader va a ir allí, va a influir en Haití. ¿Cómo? ¿De qué vía? Porque eso ¿qué es lo que se busca con Haití? Lo que se busca fue lo que yo dije ayer. Mire, Abinader, aguánteme esos 3 millones de haitianos allá y mire a ver si no pueden aguantar 1 millón más hasta que nosotros busquemos una solución para Haití. Pero mientras tanto nosotros, los dominicanos, que se nos lo lleve el diablazo a los dominicanos. Porque eso es lo que quieren, esos pro haitianos. Que República Dominicana tenga que cargar con esa desgracia que se llama Haití. Pero el presidente de los dominicanos vive diciéndonos y diciéndole al mundo que República Dominicana no va a cargar con Haití, pero ya estamos cargando con Haití, presidente. Las árganas van llenas de haitianos. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Háblesenos claro a los dominicanos, háblesenos claro qué es lo que quieren jugar con República Dominicana. Porque nosotros estamos hartos de la cantidad de haitianos que hay en este país, que lo que queremos es que lo lleven, y hasta que vamos a pedir que las comunidades se encarguen de esto. Que las comunidades dominicanas vayan asumiendo el rol de sacar a los haitianos por su propia cuenta, porque la autoridad nacional no está en eso.
Vamos a decirlo con claridad. La autoridad de migración anda haciendo el aguaje, llegan en 3 camioncitos, pero donde hay 12,000 haitianos, usted llega con 3 camiones que cogen 50 gente. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Advirtiéndole a los otros que se escondan. Cogen 30 para llamar la atención, el resto se esconden y no aparecen. Las comunidades dominicanas que vayan preparándose o hagan sus comandos, lo que fuere, y vayan preparándose, identificando a esta gente y echándolo de sus lugares, porque si no, lamentablemente este país va a sufrir. Porque que nos van a imponer, la situación haitiana nos las van a imponer. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde están las comisiones? ¿Qué? Si Leonel Fernández hubiera ido a ese diálogo, ya Leonel Fernández estuviera vilipendiado por el propio gobierno, lo hubiera vilipendiado. Y el PLD si se hubieran quedado en ese diálogo. ¿Qué es lo que ha pasado? Si es verdad que el gobierno tiene voluntad nacionalista, no tiene que buscar a nadie que le ayude. O Balaguer buscaba gente. Balaguer nunca llamó a Peña Gómez, ni a Juan Bosch. Nunca Joaquín Balaguer llamó a nadie para que le ayudara a resolver el problema haitiano aquí. Ni siquiera cuando tuvo la amenaza de Lincoln y cuando tuvo la embajada norteamericana metida hasta los cuellos, hasta los tuétanos, metida en la campaña de Peña Gómez para derrocar a Balaguer, y le quitaron 2 años a Joaquín Balaguer. Balaguer no pidió ayuda. No le pidió ayuda al PRD ni a los comunistas, menos. Cerró Falcon Bridge, como lo he dicho muchísimas veces aquí, tampoco necesitó del apoyo de los izquierdistas y de los comunistas y de toda esa falsía de ideología que había en este país. Y Balaguer actuando solo contra una multinacional en 1986, 87, por allá. Tiempo duro de Guerra Fría todavía. Balaguer cerró a Falcon Bridge con la guardia de Balaguer. Y le cerró el muelle de Jaina a Falcon Bridge. ¿Y la izquierda dónde estaban? ¿Y dónde estaba la oposición? ¿Dónde estaban los defensores del país? El gobierno que actúe y que defienda a su país, que todos lo vamos a apoyar. Pero mientras tenga una célula allí, un colectivo que está trabajando en contra del país, firman y usted no sabe qué es lo que firman. Y reciben comisión y no le dicen al pueblo a qué vienen esta gente. Ah, tenemos que ir a la frontera y vienen comisiones de Estados Unidos y van para la frontera. Pero ¿qué es lo que ustedes quieren en la frontera? Vayan a Haití. ¿Por qué que van a la frontera dominicana? No vayan a la frontera haitiana. Que el problema es en Haití, no en República Dominicana. Lo que quieren es que República Dominicana es estudiando a Dominicana a ver cómo, miren ya lo que dice, el 85, el 90% de la población dominicana es prieta. No es verdad. Ni negra, no es verdad. Seremos mulatos. Pero no es verdad que no parecemos a los haitianos, porque somos muy distintos a los haitianos. Pero quieren uniformizar la población para que nos veamos iguales. Por eso yo, y aunque el doctor Peña Gómez esté muerto y no se pueda defender, pero tengo que decir esto por el país. El interés de Estados Unidos era poner a Peña Gómez de presidente de este país. Que me perdone porque está muerto, que en paz descanse. Para que hoy nosotros no tuviéramos ninguna excusa para negar la presencia o la influencia haitiana en la República Dominicana, porque ¿de qué que se quejan los dominicanos si ya tuvieron un candidato, un presidente de la República de origen directo haitiano, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez? Eso era lo que nos iban a decir a nosotros. ¿De qué que se quejan? ¿Dónde está la blanquedad? ¿Por qué se quieren mimetizar en la blanquedad y el mulataje? Si son prietos, eso es lo primero que nos dicen. Pero no ven la cultura, la costumbre que nosotros tenemos, que no es de esa africanía, porque nosotros también venimos de la hispanidad. ¿O acaso, como yo he dicho tantas veces que he mencionado aquí, María de Toledo y Diego Colón eran de África, eran de Dahomey, eran de Dahomey, perdón, o eran de Zambia, eran de España, de Toledo? ¿O estamos jugando de las cortes españoles? Eso fue lo que montaron la familia real en la República Dominicana. Vamos a hablar claro.
Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.